Me dijeron y me comentaron que quieren conocer un poquito sobre lo que hacemos aquí en el Congreso, de qué se trata el poder legislativo y el proceso legislativo. Ahorita les hablo un poquito de eso. Pero más allá de lo que hace el Congreso, yo creo que lo más importante el día de hoy es hacer lo que ustedes están haciendo el día de hoy. Es venir a conocer, venir a informarse para saber qué es lo que está pasando, qué es lo que hace el gobierno. Que luego pensamos que el gobierno y pensamos en no, gobernador, jueces, todo es lo mismo, es como que una maraña así y no sabemos realmente qué hace cada quien o qué le corresponde a cada cual. Y justamente veníamos ahorita de echarnos un café con un grupo de ciudadanos que nos comentaba, oye, quiero ser brigadas para que la gente conozca sus instituciones, que realmente sepa qué es lo que tiene que hacer, qué tipo de escrito tiene que presentar, con quién tiene que ir para poder hacer valer sus derechos. O, incluso más importante, quiero enseñarle a la gente cuáles son sus derechos, para que luego no sienta que no tiene nada que hacer, que no puede hacer nada por ella misma. Yo creo que más allá de explicarles lo que es el proceso legislativo, hablamos de eso, es esa parte. ¿Qué era México y el contexto político hace 10 años, hace 20 años, hace 50 años? ¿Y qué es lo que está empezando a pasar el día de hoy? México era un país de espectadores ciudadanos, donde toda la gente simplemente podía ver, ya sea en el periódico o en la televisión, o en la radio, qué estaba pasando con su país, pero realmente no podía hacer nada. Y eso poco a poco fue cambiando. El gran poder que dan los medios de comunicación y el gran poder que se dio también a partir de algo como esto, de que cada quien pudiera tener acceso a internet, que cada vez nuestra voz a través de redes sociales pueda ser escuchada, que cada vez los ciudadanos ya no se quedan callados. Es que se da pie a una genuina participación ciudadana. Eso es lo que ha cambiado. Los maestros no me dejarán mentir. Esa realmente es la realidad de México de hoy. Que a pesar de que todavía hay muchas cosas por hacer, la gente ya tiene la opción de alzar la voz y de organizarse y de ya no ser ignorada como antes. Pero hace falta mucha información. Ese es el nuevo reto. Poco a poco hemos ido ganando voz. Ahora necesitamos conocimiento. Conocimiento para saber qué hacer, cómo moverme, con quién ir. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que ya tiene mucho rato en las posiciones de gobierno importantes, haciendo y deshaciendo a su antojo. Y lo último que se toma en cuenta a veces es la propia voluntad de la gente. Para que la gente pueda realmente hacerse que su voz sea escuchada, pues hay que jugar a veces el mismo juego. Hay que saber con quién ir, cómo moverse, qué escribir, dónde presentarlo. Hay que saber para qué sirven nuestras instituciones públicas. El Congreso es uno de 3 poderes que divide al gobierno de Nuevo León, en este caso. Pero es la misma división de poderes que tenemos a nivel municipal, a nivel estatal y a nivel federal. 3 poderes, ¿por qué? Porque, bueno, históricamente, desde hace mucho tiempo, teníamos pues, los reinos, que una sola persona prácticamente concentraba todo el poder. Y nadie podía decirle ni hacerle nada. Nadie podía opinar distinto. Nadie podía realmente ser un opositor, porque si no, güey, o te encerraban, o te desterraban, o te desaparecían. Entonces poco a poco se fueron dando grandes revoluciones, en donde la gente dijo, ya basta, podré perder mi vida, pero jamás mi dignidad. Y empezó la gente a levantarse
y a despertarse y decir: necesitamos contrapesos. Necesitamos demostrar que aquí el que manda no es una persona, sino todos. Y así fue como nació la democracia, o más bien renació, porque la democracia es una de las formas de gobierno más antiguas del mundo. Nació en Grecia hace muchísimos años, pero poco a poco se fue perdiendo porque se dieron los feudalismos, las monarquías, los imperios, y a base de la fuerza una sola persona o un pequeño grupo de personas sometieron a todo el pueblo. Y esto se dio en todos los países del mundo. Pero a medida que fue avanzando la historia, la gente eventualmente dijo: yo no me voy a quedar pegado. O yo podré perder la vida, pero jamás la dignidad. Y primero fue uno, luego otro, y así se hicieron multitud. Y esas grandes revoluciones de personas truncaron al gobierno de una persona por un grupo pequeño de personas. Y así renació la democracia en el mundo. Esto empezó primero en Francia, en la Revolución Francesa. Después se dio en Italia, y luego se dio en Inglaterra. Todavía sigue siendo una monarquía, se dio en España. Se institucionalizó todo de manera que ya fuera la gente la que directamente eligiera: ¿quién quiero yo que me gobierne? Y nació el pacto social. El pacto social es donde dijimos como personas: yo voy a hacer un contrato social, en donde todas las personas vamos a elegir quién queremos que nos gobierne de entre nosotros mismos. Renació la democracia con el derecho de votar y ser votado. Y esto está reconocido en nuestra propia Constitución. Todos los ciudadanos mexicanos tenemos el derecho de votar y elegir quién queremos que nos gobierne. Pero también tenemos el derecho de que voten por nosotros. Todos tenemos el derecho de acceder a un cargo de elección popular. Por eso se llama elección popular. Porque es el pueblo, el pueblo quien decide, y es del pueblo, el pueblo, dentro del pueblo actúa, el pueblo a quien se decide que nos gobierne. Pero luego también estaba ese tema de: no podemos darle tanto poder a una persona porque va a poder hacer y deshacer a su antojo. ¿Qué necesitamos? Un contrapeso, un balance. Y ese balance se dio a través de la separación de poderes. No podemos darle todo el poder a una persona. Vamos a quitarle parte de ese poder y dárselo a alguien más. Necesitamos, primero que nada, reglas. Las reglas del juego. Para que luego no andemos inventando o improvisando. Entonces necesitamos las reglas. ¿Quién va a hacer las reglas? Bueno, vamos a hacer un grupo de personas que hagan la ley. El Congreso. Entonces elegimos a los diputados, a los regidores a nivel municipal, a los diputados a nivel estatal, a los diputados y senadores a nivel federal, para que hagan las reglas del juego, la ley. Okay, ya tenemos entonces la ley. Ahorita les explico el proceso legislativo. Pero, ok, esa ley, ¿quién la va a aplicar? Necesitamos a alguien que la ejecute. Bueno, vamos a elegir al poder ejecutivo, al alcalde, al gobernador o al presidente de la República. Esa persona no puede hacer y deshacer a su antojo, contrario a lo que mucha gente piensa. Tiene que siempre hacer todo lo que haga basándose en una ley que se lo permita. Nosotros como ciudadanos tenemos el derecho por la Constitución de hacer todo cuanto queramos porque somos ciudadanos libres. Únicamente no podemos hacer lo que literalmente se nos esté prohibido por la ley. Pero el gobierno es al revés. La gente en el gobierno solamente puede hacer aquello que literalmente le esté permitido por la ley. Si no le está literalmente permitido por la ley, entonces le está prohibido, no puede hacer eso. Porque el gobierno no es libre, solamente el ciudadano. Ese es el poder que el ciudadano le dio a su gobierno, un poder limitado. Puedes hacer y deshacer siempre y cuando la ley te lo permita. El Congreso va a decidir la ley, las reglas del juego.
Y el ejecutivo, es decir, el presidente, el alcalde, el gobernador, va a ejecutar esa ley. Y esa ley dice, bueno, necesitamos educación, necesitamos seguridad, necesitamos salud, necesitamos condiciones para generar empleo, necesitamos reglas de convivencia, servicios públicos, para que la gente pueda vivir su vida. El chiste no es que el gobierno se entrometa en nuestras vidas, es que nuestras vidas sean nuestras y nosotros trabajemos, hagamos nuestro patrimonio, hagamos nuestras familias y nos desarrollemos con la mínima intervención del gobierno. Y lo último que queremos es que el gobierno vaya a entrometerse con nosotros. Es que el gobierno se entrometa nada más cuando haga falta, cuando necesitemos ese apoyo para salir adelante. ¿Funciona? No siempre. El sistema no es perfecto, pero siempre puede ser perfectible. Y para eso es que el poder legislativo, el Congreso, nunca deja de existir. Porque así como la gente evoluciona y vamos cambiando nuestra forma de pensar, nuestra forma de llevarnos, la forma de hacer las cosas, el Congreso tiene que poner atención siempre en la gente. ¿Qué necesita? ¿Cómo le está yendo? ¿Está funcionando el sistema o no? E ir modificando la ley, cambiando las reglas del juego de acuerdo a qué es lo que más le conviene a la gente para que le vaya mejor. Y de acuerdo a esos cambios, entonces, el Poder Ejecutivo tiene que ejecutar esos cambios para que a la gente le vaya mejor y pueda acceder a programas y servicios públicos para que salgan adelante. Yo siempre he dicho que el trabajo del gobierno no debe de ser nunca solucionar la vida de la gente, sino emparejar la cancha, para que todos tengamos las mismas oportunidades y con nuestro propio esfuerzo vivir nuestra vida, que nos vaya bien o mal, de acuerdo al esfuerzo que nosotros le pongamos. Pero eso va a ser muy difícil, porque una persona que le echa todas las ganas a veces a su escuela, a su carrera, a su trabajo, no siempre tiene las mismas oportunidades de que le vaya bien porque no nació en un estado en específico, o en un lugar en específico, o que tuvo acceso a las mismas oportunidades. Entonces, mientras tengamos esa desigualdad en el acceso de oportunidades, es que el trabajo del gobierno no va a estar completo. Es emparejar la cancha, definir las reglas del juego, emparejar la cancha con esas reglas para que la gente pueda vivir libre, haciendo lo que más le gusta. Pero ¿qué pasa cuando el Congreso hace una ley que va mucho más allá de lo que debiera? ¿O qué pasa cuando el gobernador o el alcalde hace algo que no está en la ley? ¿Quién me va a defender? El Poder Judicial. El tercer poder, son tres poderes. Los jueces. Los jueces van a decir, a ver, ¿cómo te llamas? ¿Vale? Estrella y Abel. Ustedes tienen un problema entre ustedes. Sí, es que yo le vendí un carro y no me pagó. No le pagaste. Dices, no, claro que sí. Aquí tengo el comprobante. Si no me pagó. Entonces, a ver, no se pueden ustedes andar peleando y agrediendo, porque así es como empieza el conflicto y así han empezado guerras enteras en la vida, en el mundo y en la historia han empezado hasta por un conflicto de amores. Entonces, ahí entran los jueces. Bueno, ¿tú tienes pruebas de que le vendiste el carro? Sí, tengo un contrato. ¿Tú tienes pruebas de que le pagaste? Sí, aquí tengo. El juez va a analizar las pruebas, va a revisar la ley y va a decir, ok, ¿sabes qué? Ella tiene la razón porque te faltó el último pago. O el pago que hiciste, no se lo hiciste a ella, se lo hiciste a alguien más. O no es cierto, no le hiciste ningún pago, también se da el caso. Pero puede darse el caso también, y se da. Oye, es que el gobernador, el gobierno del estado, me quitó un terreno para hacer una carretera. Y pues ese es mi terreno, donde yo tenía ahí mi vivienda y me quedé sin nada. El juez te defiende.
Tú vas con el juez y dices, oye, mira, aquí está la prueba de que este era mi terreno y mira, aquí está la prueba de que pues, ahí ya hay una carretera ahora. Entonces, el juez va a voltear a ver la ley y dice, ok, yo veo que por ahí hay una carretera que es necesario para el bien de todos, pero por esa afectación que te hicimos a ti en lo particular, el gobierno tiene la obligación de compensar, porque te expropiaron, es una expropiación. Entonces yo le digo, Poder Judicial, de acuerdo a lo que dice la ley, tú debiste de haberle pagado por ese terreno, así que te ordeno a que le compenses el daño. Balance. El presidente no es un rey electo, tiene las manos atadas, primero que nada, por la Constitución y por las leyes que se basan en esa Constitución. El Congreso le va a decir qué hacer a través de la ley, y si no lo cumple, el Poder Judicial lo va a obligar. Si el Poder Judicial no está pudiendo actuar de la mejor manera porque hace falta una mejor ley, entonces es el Poder Legislativo el que tiene que adecuar la ley de acuerdo a lo que observa el Poder Judicial. Y si el propio Poder Legislativo se excede haciendo una ley, el Poder Judicial le va a decir, a ver, nuestra Constitución, que es la ley máxima, dice A, y tú en la ley pusiste B, y eso no se puede. Esa ley es inconstitucional y por ende no va. ¿De qué se trata esto? De que nadie tenga más poder que el otro, de que podamos tener un contrapeso y un balance entre estos tres poderes. Nosotros como Poder Legislativo somos representantes directamente electos por la gente. Vamos a los distritos y decimos, mira, yo he observado que en estas colonias hay esta problemática, yo propongo estas soluciones. Y la gente dice, me convence tu proyecto, yo también coincido que esas son las cosas que tenemos que hacer. Voto por ti. Llegamos al Congreso y nos ponemos a trabajar en eso, a escuchar y ponerle atención a la gente y hacer una ley, o a revisar la ley que ya está y decir, a ver, esto se tiene que cambiar. Lo presentamos, se va a una de las comisiones que tiene el Congreso dependiendo de la materia, y en esa comisión esa propuesta de ley se empieza a trabajar. El diputado Colosio dice que en el Código Civil debemos de adecuar este artículo porque ya no es aceptable. Ya no es aceptable que en el Código Penal no es aceptable que no se esté contemplando que cuando se ataque a alguien por el simple hecho de su condición social o cultural o de su nacionalidad, o que simplemente es diferente, se le trate como cualquier otro tipo de crimen. Hay un agravante, y esto lo hicimos el semestre pasado y ya se aprobó, que denominamos crimen de odio. Cuando yo te odio simplemente porque eres diferente, por eso te ataco, no simplemente porque te robé o te hice daño porque me provocaste. No, lo hice porque determinadamente no me gusta que seas de otro país o porque seas de otra religión. Por esa intolerancia, dijimos, no es suficiente el castigo actual. Hay que hacer que sea todavía más caro, más grave el cometer una falta cuando te motiva el odio por la intolerancia. Entonces llega la Comisión de Seguridad y Justicia, que es la que se encarga de revisar el tema penal. Y si encontramos que esto es adecuado, lo dictamina a favor, y ese dictamen de ley pasa al Pleno. El Pleno es donde están todos los diputados, son 42 diputados aquí en el Estado de Nuevo León, y se presenta. Este dictamen es una iniciativa que se presentó y este es el planteamiento, lo que les acabo de explicar.
Quienes estén a favor, votan los diputados, en contra, y empieza un debate. Y si al final obtienen más votos a favor, ese dictamen pasa a ser ley y se incorpora al Código Penal. Eso es lo que pasó, de hecho. Eso es un ejemplo real. Eso lo hicimos el semestre pasado. Así es como se crea una ley. Aquí en Nuevo León es de los pocos estados en donde, por lo regular, para poder presentar una iniciativa de ley o una reforma, una propuesta de reforma, tienes que ser o diputado o gobernador. Solamente el Poder Ejecutivo o el Legislativo pueden presentar ese tipo de iniciativas. Pero aquí en Nuevo León, cualquier ciudadano puede presentar una iniciativa y nosotros le tenemos que atender. Eso para mí es muy bueno. Todo ciudadano tiene esa voz o esa capacidad de decir, oye, yo ya vi la ley y pues con el perdón de los diputados que no se dan cuenta y con perdón con el gobernador que no se está dando cuenta tampoco, pero es insuficiente. Hay que reformarle y proponer ese cambio. Te lo presento. Ahí está. Nosotros aquí la revisamos, decimos que esta es materia familiar, que se vaya a la Comisión de Legislación, que tiene que ver con el Código Civil. O es la ley para la no discriminación del Estado de Nuevo León, que se vaya a la Comisión de Derechos Humanos. Y esa comisión va a decir, a ver, el proyecto es adecuado, es bueno, le falta a lo mejor pulirlo un poquito y lo trabajamos. Y ya el dictamen final se pasa al pleno. ¿Por qué? Porque la comisión no decide. La comisión únicamente dictamina, es decir, pule la propuesta y se la manda al pleno. Quien decide siempre es el pleno. El pleno es la representación directa de toda la ciudadanía, porque ahí están sus representantes directos, sus diputados. En el caso del municipio, sus regidores. En el caso de toda la federación, es el Congreso de la Unión, que se divide en dos cámaras. La Cámara de Diputados, que representa distritos, donde la gente directamente dice, en este distrito, dentro de la zona metropolitana de Monterrey, votamos por esta persona. Y la Cámara de Senadores, que representa estados, todo el estado de Nuevo León, independientemente de la zona o de la ciudad o del municipio, vota por 2 senadores. Entonces, cada estado así tiene 3 senadores. Y cada distrito tiene un diputado. Y así es como se da esa representación directa por el distrito e indirecta a través de todo el estado, para tener representación tanto de estado como de gente en el Congreso de la Unión a nivel federal. En los congresos locales no tenemos, en los estados pues no tenemos senado. El senado solamente existe a nivel federal. Aquí solamente tenemos congreso con diputados. No llegamos a tanta necesidad. Aunque si quieren un dato curioso, en otros países, en otros estados, como por ejemplo el estado de Texas, localmente tienen un senado y un congreso. Realmente no sé bien cómo operan ahí, pero se me hace demasiado. Pero sí, pues, es precisamente para que la gente tenga una voz directa en qué es lo que considero yo que debe de incluir ley. Pero por muchos años estos 3 poderes, al menos aquí en México, operaron de manera ciega, por decirlo de una manera. Ciega porque voltearon a ver a todos lados menos a la gente que los eligió. Pero cada vez más la gente está dando más fuerte, está levantando la mano y está participando. Y ahí regreso al principio de la charla. ¿Qué necesitamos nosotros como diputados para hacer un buen trabajo? Es escuchar a la gente. ¿Qué necesita el gobernador, el alcalde, el presidente para hacer un buen trabajo? Escuchar a la gente. ¿Qué necesita hacer el juez? Poner muy buena atención a lo que le está dictando la ley, pero sobre todo también escuchar a la gente. Yo no voy a llegar nada más y voy a decir, a ver, ustedes se me hace que tú tienes la razón. Necesito yo escuchar como fue, necesito escucharlas primero, a ver realmente quién tiene la razón de acuerdo a la ley. En gobierno a veces se habla mucho, se habla muchísimo, el político habla mucho, habla, pero muy poquito se escucha.
Y la voz que cuenta, en verdad, es la voz de la gente. ¿Qué necesitamos nosotros? Además de escuchar, necesitamos ustedes. Y lo que realmente va a hacer toda la diferencia del mundo en nuestro estado, en nuestro país, es que se acerquen, que levanten la mano, que alcen la voz, que se organicen y nos hagan saber, oye, yo necesito esto, oye, yo no estoy de acuerdo con aquello. Se vale opinar diferente y se vale decirle a tu diputado, estuviste mal en hacer eso. Y estas son las razones. A lo mejor te voy a tratar de explicar, y a lo mejor van a llegar a un acuerdo. Pero ustedes no pueden darse el lujo de dejar de opinar. Porque no podemos por ningún motivo darnos el lujo de volver al tiempo en donde estábamos hace 50 años, en donde la gente simplemente veía lo que pasaba con su país y no podía hacer o decir nada. Eso nunca más debe de pasar en nuestro país. Nunca más un ciudadano o ciudadana se debe quedar con los brazos cruzados, sin hacer nada, mientras ven como un poder legislativo o un ejecutivo o un judicial se vende o no hace nada realmente como debe de hacerse. Si necesitamos realmente que las cosas cambien, las cosas van a cambiar cuando la gente cambie y diga, ya no voy a ser un espectador, voy a participar, me voy a acercar con mi diputado, me voy a acercar con mi alcalde, y aunque le caiga gordo, le voy a decir lo que opino, en dónde se equivocó y en dónde, sobre todo, y esto es lo más importante, cómo puede y en dónde puede hacer mejor su trabajo. Porque a veces somos muy buenos para criticar, pero malos para proponer. La mejor crítica siempre va acompañada de una propuesta. Con esto, más o menos, termino. No sé si tengan alguna duda de lo que se hace aquí en el Congreso, si quieren platicar o comentar otro tema. Dígame. Yo tengo una duda. Quería saber, ¿los adultos mayores a qué edad tienen que dejar pagar casa de Infonavit? Cuando se retiren, cuando se jubilen. Pueden hacer una jubilación temprana a los 60 años, pero la jubilación ya por ley es a los 65, aunque actualmente se prevé que se va a aplazar la jubilación hasta los 68 años de edad. Es que mi abuelo tiene 70 años, pero sigue pagando por las asociaciones y quiere pagar cerca de Y ya está pensionada. Ya no debe ser así, ¿verdad? El tema ahí es que a lo mejor su pensión sigue pagando la cosa, porque el Infonavit es un crédito. Cuando tú trabajas, es como el seguro social, cotizas y das, digamos, una aportación a un fondo para el retiro. En el caso del IMSS es para tu pensión de retiro y de seguridad social. Pero para el caso de Infonavit, tú estás pagando para tener un fondo de vivienda. Y a lo mejor ahorita lo que está pagando es ese crédito que solicitó porque todavía no termina para su casa. Pero si necesitas un poquito más de orientación, con mucho gusto ahorita te doy mi número, damos un número para que él pueda hablar y con mucho gusto te lo damos. Sí. En una forma en que nosotros entendamos, y aunque no nos afecte directamente, nos puede explicar más o menos acerca del paquete fiscal que se acaba de aprobar. El paquete fiscal es algo, es un tema complicado. No estamos financiando al gobierno, estamos financiando a todo el Estado. Y a veces se nos olvida que somos la gente la que mantenemos la estructura de todo el Estado. Hay una parte, pero luego también hay ciertas cosas que la gente hace, que no todo el mundo hace, pero que hacen, que le generan un gasto o una afectación al Estado y por ende a la demás gente. El tema más controversial fue el alza en el refrendo. El refrendo no es un impuesto, es un derecho. Es decir, yo tengo un carro, como ya que tengo la tenencia, yo no tengo que pagar un impuesto por tenerlo, pero sí tengo que pagar el derecho por circular. Eso sí, ¿por qué? Porque le genera una afectación al Estado.
El área metropolitana de Monterrey es la ciudad más contaminada de toda América Latina. Tiene un tráfico vehicular que se asemeja ya mucho, ya supera por mucho al de Guadalajara y se asemeja ya cada vez más al de la Ciudad de México. Estamos a punto de implementar un nuevo circuito. Estamos sumamente contaminados, no tenemos un buen transporte público y entre más carros tengamos, más contaminación vamos a tener. Y por tantos accidentes viales, tanta contaminación que tenemos, la vialidad y la seguridad vial es el problema de salud pública más grave que tenemos después de la diabetes. Entonces, es un tema también para desincentivar el uso del transporte privado y poderle canalizar esto a verificaciones vehiculares para que no contaminen tanto y sobre todo para mejorar el transporte público, porque eso es lo que tenemos que empezar a hacer, mejorar cada vez el transporte público, hacerlo más eficiente, dar un mejor servicio, abarcar más terreno para que la gente no tenga que comprarse un carro, que no tenga que usar el carro para todo. En todas las grandes ciudades del mundo eso es lo que tiende a pasar. ¿Por qué? Porque tenemos una contingencia ambiental, una contingencia vial, una contingencia urbana y social. Entonces tenemos que hacer caro el problema e invertirlo en la solución. Y ese es a grandes rasgos todo el problema que se dio alrededor de todo esto. ¿Qué pasa? Que a la hora de recaudar esta parte del problema, tenemos a veces, en la administración pública, en parte del gobierno estatal, ejemplos de que no se invierte bien, no se administra bien, y eso a veces es lo que da coraje. Uno como ciudadano dice, bueno, me vas a cobrar más. Si yo veo que lo estás administrando bien y estás haciendo un buen trabajo, pues me va a doler mucho menos. Pero si veo que lo haces mal una y otra vez, pues más coraje me da pagar más. Pero nosotros viéndolo desde la perspectiva del legislativo, no del ejecutivo, vemos las finanzas del Estado y vemos el problema social y vemos que uno de los problemas más grandes que nos reclama la gente es: hay mucho tráfico, hay mucha contaminación, hay muchos accidentes, no hay vialidad. ¿De dónde? O sea, ¿cómo le hacemos entonces para arreglar las cosas? Porque no podemos hacer milagros. Entonces ahí es donde todos tenemos que ser un poquito responsables con la parte que nos toca, porque luego también se nos olvida que nosotros, cada vez que manejamos el auto, somos parte de ese tráfico. Nosotros, cada vez que manejamos el auto, somos los que aportamos esa contaminación. La mitad de la contaminación que vemos todos los días en el aire es del transporte privado, los automóviles. Entonces, también ahí el problema es que muchas veces uno como ciudadano no quiere reconocer que también tenemos que aportar de nuestra parte. Decimos, oye, ya aportamos suficiente. Sí, pero aún el problema todavía está aquí. Tenemos que hacer cosas y medir las soluciones de manera distinta. Entonces eso es básicamente a través del paquete fiscal, es decir, las actividades que hagamos tienen que aportarle de cierta forma al Estado para que el Estado pueda operar. Entonces se podría decir que es como un sacrificio por el bien común, ¿no? De eso se trata, sí. Nada más que ese sacrificio realmente tiene que ser aplicado al bien común. Y ahí es donde entra también, no nada más la labor del diputado al momento de aprobar el sacrificio. Tenemos que vigilar que el sacrificio esté bien administrado. Esa es la segunda parte que nos toca. Vigilar bien al gobierno estatal, al poder ejecutivo, porque si no hace bien las cosas, entonces, ya sea a través de las facultades que se nos da como legislativo, o si no directamente con el judicial, tenemos que corregirle la plana y hacer que repare el daño. No se puede salir de sus funciones y tiene que aplicar bien la ley. Es redactar la iniciativa, presentarla en la oficialía de partes o en el pleno si eres diputado, pero es lo mismo, porque desde la oficialía de partes se va al pleno. El presidente del Congreso ve la iniciativa y por
según la materia de que se trate, se lo turna a una de las comisiones de dictamen legislativo. Son 26 comisiones, dependiendo de la materia de la iniciativa. La comisión estudia la iniciativa y la pule de acuerdo a la técnica legislativa que deba de tener, y los diputados integrantes, que son 11 por comisión, la discuten, le añaden, le quitan, sin cambiar el sentido de la iniciativa. O sea, si la iniciativa era una reforma al artículo 40 del Código Civil, yo no puedo en la iniciativa agregarle una modificación al artículo 41. O sea, eso es materia de otra reforma, otra iniciativa. Entonces, la pule, la discute y la vota la comisión. ¿La aprobamos o no la aprobamos? ¿O consideramos que es correcto o no es correcto esa iniciativa? Si la aprobamos o no, la rechazamos. El dictamen se forma después de ese voto. Ya es un dictamen legislativo. Puede ser un dictamen en sentido aprobatorio o en sentido de rechazo. Independientemente si se rechazó o se aprobó, ese dictamen se pasa al pleno, donde están los 42 diputados. Se le circula a todos los diputados ese dictamen, se discute y después se vota. Es decir, si el sentido del dictamen era se aprueba el dictamen y el pleno lo aprueba, entonces se convierte en una ley. Se firma y se pasa para el Ejecutivo, pero se convierte en una ley. Si el sentido del dictamen era de rechazo y el Congreso, el pleno, aprueba ese rechazo, entonces se desecha, ahí se termina. Si no aprobamos, o sea, ese dictamen, decimos, oye, el dictamen era aprobatorio y el pleno no lo aprueba y dice, no te lo apruebo, se regresa a la comisión para el estudio posterior. Esos son los tres, digamos, que destinos que puede tener un dictamen. O se regresa a la comisión para más estudio, o se rechaza por el pleno y ya no al lugar, se termina, o bien se aprueba y se va a convertir en ley. Una vez que se convierta, digamos que se apruebe, ya no se llama dictamen, se llama decreto. Ese decreto se lo enviamos al Ejecutivo, al gobernador. ¿Por qué? Porque él lo firma y con eso ya se hace ley. Pero ¿por qué se lo pasamos al gobernador? Porque es el poder ejecutivo. Él ejecuta la ley. Entonces el Ejecutivo tiene que revisar la ley que se quiere crear y decir si está en sus posibilidades o no de ejecutarla. Oye, ya vi la ley que me están mandando, pero esto es imposible de ejecutar. Y te lo regreso para que, con mis observaciones de por qué no puede tramitar así. Eso se llama veto. Ese es el veto del Ejecutivo. Nosotros lo recibimos. O sea, ya, okay, vamos a darle contestación, vamos a modificarla en estas observaciones. O bien, no, con todas tus observaciones, esto debe de pasar así, arréglatelas. Y se la regresamos al Ejecutivo. Ya sé que el veto caiga aquí en el Congreso nuevamente y la comisión diga, no, pues no al lugar y ya ahí se deja. O bien, si se le regresa al Ejecutivo ya con las observaciones hechas y modificaciones hechas, y el Ejecutivo así la firma y se publica en el periódico oficial del Estado. En ese momento entra en vigor por regular una ley. Ese es el proceso legislativo. Realmente hay un mínimo de edad. Para ser senador creo que son 25 años. Para ser diputado ya tiene los 18 años. Ser ciudadano y ser, dependiendo de dónde quieras ser diputado, pues ser residente de ese estado. Sí. La separación de poderes está constituida en el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo. Son tres poderes. Además de esos tres poderes, existen los órganos constitucionales autónomos que no dependen de ninguno de esos poderes, pero que sirven una función que coadyuvan en el ejercicio público. Como por ejemplo, las fiscalías son las que autónomamente procuran la justicia, investigan y digamos que acusan a
a los criminales. Y esa acusación se pasa al Poder Judicial, que es quien finalmente va a decidir. Está la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la que revisa que el gobierno no haga cosas que afecten los derechos humanos de la gente. Y hace observaciones: oye, tú lo que estás haciendo aquí, Poder Ejecutivo con la policía, estás dañando los derechos humanos de la gente. Tú, Poder Judicial, al estar determinando esta sentencia, no está respetando. Esos son los órganos constitucionalmente autónomos, que no pertenecen a un poder, pero le ayudan a los tres poderes a ejecutar mejor sus funciones. Pero los tres poderes, son tres: ejecutivo, legislativo y judicial. Sí. ¿Hay algún castigo para los senadores o los diputados corruptos? Sí lo hay. Tenemos un sistema estatal, aquí en Nuevo León, un sistema estatal anticorrupción, donde se determina que hay un hecho de corrupción, que acusan formalmente de ello, puede ser procesado por la Fiscalía Anticorrupción, que se especializa precisamente en ese tipo de delitos, penalmente. Existe también, por mala administración o por delitos que nosotros nos demos cuenta, un juicio político que puede ejercer el Poder Legislativo, o bien la denuncia penal que puede ventilar el Poder Judicial, por sí el castigo y la cárcel. Finalmente también la cárcel. A favor o en contra de una iniciativa, tomar en cuenta la opinión de los ciudadanos de este distrito. Sí. Muchas veces el tema no le importa tanto al ciudadano, te voy a ser sincero. Y esto es lo que a veces a mí me pesa, que el ciudadano no se involucra tanto. Pero tengo que tomar en cuenta muchas cosas. Y esto lo digo a título personal, porque yo no puedo hablar por todos los diputados. ¿Cuáles son las necesidades que ya hemos detectado y que nos han dicho en el distrito? ¿Cuál es la realidad jurídica? Es decir, ¿qué es lo que permite o no permite la ley? Y cuáles son las valoraciones técnicas o académicas que nos dicen que esta reforma es buena o no buena. ¿Lo permite la ley? Sí. Vemos que en lo técnico, en lo académico o en lo científico, esto es la manera de proceder. Sí. ¿El distrito está de acuerdo? Sí o no. Y lo que, digamos que ahí tenemos que hacer una ponderación para decir qué es lo más adecuado. Porque, por ejemplo, y este es un ejemplo muy reciente que nos ocurre mucho a todos, no todo el mundo estaba de acuerdo con el alza del cobro de los derechos en frente. Pero muy poquita gente tenía la perspectiva de que la ley y sobre todo la realidad física del Estado lo necesitaba, y sobre todo las finanzas públicas. Entonces, poniendo todo eso sobre la balanza, ya después de platicar con mucha gente del distrito, les expliqué que así está la cosa. Muchos no estuvieron de acuerdo, pero la gran mayoría con los que lo expliqué dijeron: así ya lo entiendo. Pero por favor, vigila bien que ese gasto sea aplicado de la manera correcta. Entonces, sí se tiene que tomar la opinión del distrito, pero también el distrito debe confiar en el deber ser, en el juicio de su diputado o diputada, cuando obviamente se quieren hacer las cosas. Luego de repente por ahí hay diputados o diputadas que lo único que importa es la gente. Pero ese es, a grosso modo, se debe de tomar. Pues soy la voz de la gente, los tengo que representar. No me represento a mí mismo. Yo no puedo venir aquí y decir: pues Donaldo opina, y sus opiniones yo me las guardo para cuando me regrese a mi casa. Yo opino, mi círculo de amigos, ahí opino, en mis chats de WhatsApp, ahí opino. Aquí yo tengo que decir la opinión de la gente. De atrás había una. Mi pregunta es como que un poco más personal y me gustaría saber si usted ha pensado en seguir los pasos de su padre. Me refiero, pues, a en un futuro ser presidente de la República. La verdad, ¿Ha pasado pues por su mente la idea? mira, desde niño me lo han preguntado, y el tema aquí es que México perdió a un candidato y yo perdió a mi papá. Y en muchas cosas yo quisiera más bien seguir sus pasos, pero con mi papá, y en otras cosas no, porque luego por chambear demasiado pasaba muy poco tiempo con nosotros. Entonces,
sus ideales como persona, como político, como aspirante a generar una mejor condición de vida para la gente, eso sí me gusta mucho. Y lo quiero seguir independientemente si soy diputado, senador, presidente, o sea, lo que sea. Entonces, más que marearme o enfocarme que algún día tengo que llegar a ser presidente, no, para mí es ¿qué estoy haciendo ahorita? Que luego tenemos muchos ejemplos de la gente que por andar pensando en qué sigue, se les olvida en qué pasa ahorita. Yo estoy concentrado en hacer muy bien mi papel de diputado local. Porque si no hago un muy buen, un extraordinario papel como diputado local, pues para mí sí. Entonces, primero ya después veremos hacia dónde nos lleva. Sí. ¿Quiénes manejan el Congreso? ¿Senadores o diputados? Diputados. El Congreso local son diputados locales. En el caso del Congreso de la Unión son dos cámaras, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Cada diputado, la Cámara de Diputados, senador, la Cámara de Senadores, y en conjunto manejan todas las leyes federales. Una ley que se aprueba por el Senado tiene que después ser aprobada por el Congreso. Una ley que se aprueba por el Congreso tiene que después ser aprobada por el Senado. Ese es el control constitucional que se le da a la Cámara al Congreso de la Unión. Sí. Hay algunas discusiones acerca de los que son peligrosos. Son peligrosos. Eso es un tema que desde hace mucho tiempo le hemos estado diciendo al gobierno del Estado, que la Agencia Estatal de Transporte no está haciendo un buen papel, que los permisionarios de transporte público, muchos de ellos no están cumpliendo con los contratos en donde se les detalla, oye, tienes que cumplir con esto, tienes que tener tantas unidades, tienes que verificarlas y darles este tipo de mantenimiento, y no. Yo no sé por qué siguen con esos permisos. Yo no sé por qué no se los quitan ni se los dan a mí más que se tengan. Los transportistas, muchos de ellos dicen, es que estamos en bancarrota y por eso tenemos que aumentar la tarifa, y no es cierto. Tenemos uno de los transportes públicos más caros del país. Pero hay ejemplos de transportistas y de rutas que sí hacen muy bien su servicio. Son algunas otras que dicen, no, no nos da. Entonces tenemos ejemplo de gente que sí lo hace bien, tenemos ejemplo de gente que no quiere hacerlo. La solución es, a mi juicio, es irte con alguien que lo haga bien. Nada más que muchas veces ese grupo de transportistas que no hacen las cosas tienen mucho poder e influencia con sindicatos, con los propios operadores o con la gente, por simplemente intereses económicos, y por eso ese es un tema allí de voluntad, no de posibilidad. La posibilidad es la voluntad que quieren hacer. El referéndum sí afecta a los autos modelo 2009 a la fecha y se va a ir recorriendo de esa manera, es decir, únicamente los últimos 10 años de modelos no afecta de 2008 para atrás el aumento del referéndum, porque todos los autos, independientemente del año, pagan un referéndum. ¿Por qué se hizo así? Para no afectar a todo el mundo. Solamente se está afectando al 38% de los autos en Nuevo León, y son el 38% de las personas que tuvieron acceso a tener un auto un poquito más nuevo. Entonces tampoco se procuró que no fuera, digamos, que no le pegara así a la más gente. Pero esa es, por ejemplo, la misma razón por las cuales no queremos que haya un aumento en tarifas, porque eso sí le pegaría muchísimo más. Entonces por eso sí fue que el referéndum nada más del 38%. Porque todavía hay taxis piratas, o porque no los han retirado Volvemos a lo mismo, porque no hay muchas veces el interés o la voluntad de parte de la Agencia Estatal de Transporte para ponerlos en regla, regularizarlos. Muchas veces porque no se dan cuenta, muchas veces porque la propia Agencia Estatal de Transporte, los funcionarios que trabajan ahí, aceptan muchos para, yo te pongo ahí, te salto los tranques y no pasa nada. Es un tema muy peligroso, porque precisamente muchos taxistas que sí quieren hacer bien las cosas batallan con ese tipo de personas. Están dando muy mal servicio, y por ese mal servicio la llevan todos. Todo el mundo piensa, es que todos los taxis son iguales, dan un pésimo servicio, manejan muy mal, tienen las unidades en pésimas condiciones.
Y la gran mayoría son gente que no debería tener un taxi. Porque la gente que sí hace las cosas bien y que se preocupa por hacer las cosas bien, luego sale perjudicado. Muy buenos días. Esta es una pregunta personal. ¿Por qué se inclinó más por la política? Pues yo de hecho me acabo de decir por la política. Yo no me quería llegar a eso. Yo me estuve dedicando durante mucho tiempo a ser abogado en mi despacho y yo le oía con todas las fuerzas del mundo a la política. Porque es un ambiente muy ingrato y muy difícil, donde hay muchos intereses. Donde cuando quieres hacer las cosas bien, la gente no te deja. Pero precisamente por eso hay que entrar en la política. Porque o eres espectador, o eres parte del problema, o eres parte de la solución. Y ya no quería ser parte del problema, no voy a ser, pero no quería ser espectador. Sí, un poquito, mucho que pueda hacer, vamos a tratar de ser parte de la solución. Sí. ¿Cómo definiría usted o expresaría de México ahorita en la actualidad de todo lo que está pasando? Yo veo México con muchas posibilidades, de gente que quiere realmente ver un cambio en sus instituciones, de gente que ya no se queda callada ante la injusticia que cometen sus gobernantes, y de gobernantes que cada vez están siendo más atentos a lo que la gente quiere. Veo que la gente se está cada vez organizando y comunicando de mejor manera, y que eso hace que su voz se escuche con más fuerza, independientemente si se encuentra o no se encuentra representada en una Cámara o en un Congreso. Y eso hace que el poder de la gente sea cada vez más fuerte y que influya más en la presión social para que nosotros, los gobernantes, los diputados, los senadores, los alcaldes, los presidentes, los gobernadores, tengamos la obligación, y ya lo tenemos, pero ya no nos queda la opción de no escucharnos. Entre más despierta esté la gente y entre más unida esté, el gobierno no va a tener otra opción más que hacer bien las cosas. Sí. Si una persona joven o bueno, un adolescente, por ejemplo, alguno de los que estamos aquí, quisiera meterse a todo este drama de la política desde esta edad, ¿qué consejo o en qué podría empezar? ¿Informándose, conociendo, alzando la voz? Pues primero informando, organizando a su comunidad, haciendo servicio social. Hay muchos programas en donde puedes llegar a hacer prácticas en las instituciones públicas. Eso es si quieres en el servicio público. Ya si te interesa alguna ideología en particular, hay muchos programas juveniles en los partidos políticos para hacer un poquito de estructura y trabajo social. Pero el chiste es empezar a involucrar, acercarte con eso, decir, oye, me interesa esto, me interesa trabajar en aquello, qué necesito hacer, qué necesito aprender, qué necesito estudiar, e involucrarte. ¿Su partido tiene o de esos programas? Sí, tenemos en el Movimiento Ciudadano hay un instituto que se llama Jóvenes en Movimiento y que precisamente ahorita andamos reclutando gente. No sé si te interesa ahorita al final. Sí, por favor. Sí. Exactamente lo que está pasando ahorita con la delegación. Durante mucho tiempo ya, México ha dependido muy fuerte en la industria petrolera. México es un país muy rico porque tiene mucho petróleo. Y a través de ese petróleo, nuestra economía se ha sostenido a través de los años. Una de las empresas más importantes de nuestro país es Pemex y la venta de combustible. Es un negocio multimillonario que durante ya varias décadas, poco a poco, ha ido incrementándose el robo de ese combustible. La gente se roba la gasolina. A veces porque en los ductos subterráneos que se usa para transportar la gasolina de un estado a otro, llega la gente y clandestinamente le hace una perforación y ahí saca gasolina y se empieza a robar. Pero el más grande problema es que dentro de las propias refinerías, los propios ejecutivos de Pemex son los que se están robando el combustible también. Dicen, no, se perdió porque se evaporó. Una evaporación normal para la transportación de gasolina de un productor generalmente es entre 1 y 2%, y muchos de ellos estaban reclamando que se había evaporado de un 10 hasta un 12%. Y era mentira, porque simplemente se estaban robando ese combustible. Robos multimillonarios todos los días.
Entonces, actualmente, para detectar dónde estaban todas esas fugas, esas tomas clandestinas y todos esos robos, clausuraron toda la distribución de gasolina, como se estaba haciendo, y le están repartiendo en camiones a la antigüita, punto por punto, gasolinera por gasolinera, pero eso hace que sea mucho más tardado. Por eso en muchas partes del país hay desabasto de gasolina. O sea, si yo te mandaba todos los días 400 kilos de pan por avión, pero luego me di cuenta que te estaban llegando nada más 380, ¿dónde se están yendo esos 20 kilos de pan? ¿Sabes qué? Ahora te lo voy a mandar por tren. Se va a tardar más, te va a llegar, pero se va a tardar más. Entonces vas a tener un rato donde no vas a tener pan, pero cuando te llegue vas a tener 400 kilos de pan. Al menos eso es lo que está pasando, en lo que se descubre quiénes, cómo, cuánto se estaban robando las cosas. Chao, muchísimas gracias. Última pregunta, sí. Requerimos una mayoría de edad para proponer alguna ley. Ahora una ley realmente necesita ser ciudadano y participar. Bien. Claro. México, desgraciadamente o afortunadamente, ha tenido en los últimos años, en las últimas décadas, una serie de transiciones en el gobierno federal. Partido oficial, más de 70 años. ¿No? Le dio oportunidad a la oposición 12 años. Fue el partido oficial y en el momento no fue el caso. En México, sin embargo, todas las posturas políticas han apostado por mejorar las condiciones sociales de la gente. Sin embargo, sigue existiendo una distribución de la riqueza completamente equitativa. Sigue habiendo situaciones de conflicto social, laboral, político, etc. Y ninguna de las propuestas políticas que han llegado a se van a tomar han logrado contrarrestar esa situación que México, por desgracia, se ve que cada vez es incrementando. La pregunta es: ¿a qué le compete? ¿O a qué podemos encauzar precisamente esa tarea tan importante para el país como México, precisamente, que está dañado por corrupción, por tranzas, por tantas cosas que a lo largo de su historia han existido y existan sin ninguna condición tópica que evidentemente nunca se va a dar, pero es una condición de una mejora social a nivel nacional? La respuesta corta y te la doy a México es una nación péndulo, donde siempre tendemos a irnos de un extremo al otro extremo y después nos regresamos hasta que ya más o menos al final caemos en el deber ser o en la media que funciona. Políticamente ha pasado, ideológicamente ha pasado, religiosamente incluso ha pasado, donde nos fuimos de un estado férreamente católico a una laicidad en la separación de iglesia y estado, y hasta se estalló una guerra cristiana. Lo que no nos damos cuenta, y vuelvo a un punto que dije durante la conferencia, es que lo que necesitamos es la participación de la sociedad. México tiene un símbolo, el efecto Mesías, en donde mucha gente piensa que un Mesías redentor va a llegar a la silla de presidente o de gobernador, de alcalde, y va a arreglarnos mágicamente los problemas sin que nosotros tengamos que mover un solo dedo. Y eso no va a pasar nunca, en ningún lado del mundo. El país cambia si cambia su gente, si hay solidaridad entre su gente. ¿Por qué? Porque al final del día nuestros gobernantes son un reflejo directo de la sociedad común. No nos damos cuenta a veces de que, no, pues es que yo voté por esa persona, pero no, me quedó mal. No se trata nada más de votar. Se trata de nosotros ponerle con todos los días. ¿Por qué? Porque puede llegar a México el mejor gobernante del mundo. Si la gente no cambia, no vamos a ver. Pero si la gente empieza a ser el mejor pueblo del mundo,
independientemente de quién esté arriba. Para que un país avance, se necesitan dos factores: un buen gobierno y una buena sociedad. Es una carreta de dos ruedas. Si una de las ruedas está averiada, solamente podemos aspirar a andar en sí. Si las dos están averiadas, vamos a estar estancados. Creo yo que durante mucho tiempo hemos estado estancados, ya sea porque la gente no participa o porque la gente no quiere hacer bien las cosas. Pero cada vez hay más gente que quiere participar, cada vez hay más gente que está poniendo el ejemplo, y cada vez más nos unimos como sociedad, como colonia, como comunidad, como gremio, como comunidad estudiantil. Cada vez hay más unión y más ganas de participar y hacer bien las cosas, porque una de las ruedas ya está empezando a transitar, y es cosa de que una de ellas tenga que presionar a la otra. Muchas gracias, de verdad, por venir, por tomarse el tiempo. Quieren escucharme y no aburrirse, pero esta por mí para mucho español. Aquí estoy a sus órdenes, en verdad, de quien quiera, para lo que se ocupe. Con mucho gusto venimos, nos apoyamos, platicamos, que para eso estamos, para escuchar, para poner atención yo a ustedes. Ya muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.